Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Pues bueno, estamos ya en la 13ª y última conferencia de este ciclo, Derecho y Cambio Social en la Historia, pues ha sido una experiencia pues única, ¿no? Tanto para los que organizamos como para los que han seguido este evento. Empezamos con temas del derecho romano y medieval y vamos a terminar hoy hablando de la realidad mexicana contemporánea y sobre todo del papel de la Suprema Corte frente a ella. Y bueno, para la conferencia de hoy, nos acompaña pues, un muy distinguido miembro del Colegio Nacional. Y antes de presentarlo, ¿no? Sí me parece importante subrayar la importancia de que sea él y no cualquier otro observador de la Corte quien esté hablando de esto, porque, por ejemplo, como historiadores no siempre tenemos, o más bien siempre asumimos la posición de ver el pasado, ¿no? De tener una distancia frente a él. Y creo que si algo ha caracterizado al ministro Cosío es este doble carácter, tanto de ser uno de los grandes observadores de la historia, la trayectoria, los problemas de la Suprema Corte Mexicana, y ser también un protagonista, un actor central en la vida reciente de la Corte, aún incluso antes de ser ministro de la misma. Pero bueno, presento rápidamente al ministro Cosío, que no necesitaría presentación, pero bueno, nunca está de más. El ministro Cosío es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito 25 libros, coordinado 11, compilado 6 y dirigido 7. Ha publicado diversos artículos en libros colectivos, cuadernos académicos, revista especializada, revistas de divulgación y periódicos. Fue jefe del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México durante 9 años, así como profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho en la misma institución. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, así como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Instituto de Derecho de Estados Unidos, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, del Consejo Consultivo de Ciencias, del Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, del Colegio Nacional y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación 1998 en el área de Ciencias Sociales y el Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, además de los doctorados honoris causa que le otorgaron la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad de Colima. Asimismo, es jurista distinguido residente del Centro de Derecho de la Universidad de Houston. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como profesor en el ITAM. También es columnista en los periódicos El Universal y El País. Y bueno, para mí personalmente pues es un honor y una gran alegría presentarlo, introducirlo hoy. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero bueno, el ministro Cosío fue mi primer jefe, mi primer trabajo hace 20 años. También fue mi profesor de Teoría del Derecho, de Metodología Jurídica y de Derecho Constitucional. Entonces, bueno, le tengo un agradecimiento muy grande y bueno, pues muchísimas gracias, ministro. Efectivamente, hoy es el último de conferencia o charla de este seminario, de este ciclo. Y yo quisiera contar unas pocas cosas, aprovechando que estamos aquí en la mesa los tres coordinadores. Ya lo dije la primera vez que abrimos el seminario, pero lo que nos interesaba y nos interesa es explorar qué es lo que pasa con el derecho en épocas o en tiempos de cambio, porque no siempre se percibe esto. A veces hay una idea de que el derecho permanece, que es poco cambiante, poco cambiable, o que los cambios a veces son muy súbitos, muy abruptos, en fin, hay una serie de ideas. Y yo creo que lo que el seminario ha ido mostrando son estas formas que a veces se aviene bien el derecho con el cambio social y a veces no se aviene tan bien, a veces es un obstáculo, a veces es un facilitador, un lubricante, es decir, hay una gran cantidad de fenómenos. Y algo que a mí me pareció muy interesante desde que lo conversábamos, esta fue una idea de Pablo, decía él que muchos de los libros que se hacen como compilaciones se
primero se hace el curso y luego se ve cómo se arma el libro y a ver qué cosa queda. Pero Pablo decía, ¿por qué mejor no invitamos? Y en eso Erika Pani estuvo, desde luego, no solo muy de acuerdo, sino muy activa. ¿Por qué no tratamos de pensar antes de hacer el ciclo cómo nos podría quedar un buen libro? Entonces sí vale mucho la pena señalarlo, que próximamente ya están entregándose los trabajos, se harán las revisiones, etcétera, y creo que con un buen estudio introductorio de los tres podemos reflejar los resultados que estamos obteniendo en este trabajo. Por alguna razón que Pablo generó, él me asignó a mí y yo preferí que así fuera, un tema que se llamó la Suprema Corte y los problemas nacionales. Yo quiero contar algo porque esto fue también muy divertido. Yo primero pensé que iba a encontrar algunos grandes momentos históricos de cambios o de problemas nacionales y que esos problemas nacionales iba a ver yo cómo los había tratado o no tratado o maltratado la Suprema Corte de Justicia. Y me pareció que eso era interesante. Algunos trabajos yo tenía sobre la Corte, sobre todo en el siglo XX, y me pareció que iba a ser ahí. Pero al estar trabajando el tema, me surgió una pregunta y ese es el sentido de la charla. Y parece una cosa trivial, pero creo que no lo es. Una cosa es decir cuáles son, qué es la relación entre la Suprema Corte de Justicia y los problemas nacionales, y otra es cuáles son los problemas nacionales y qué hace o cuál es su relación con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el trabajo que yo entregué ayer a Pablo, ahora se lo daré también a la doctora Pani, es precisamente esto, decir, cuando analizamos a la Suprema Corte de Justicia y nos preguntamos por la Suprema Corte y los problemas nacionales, obtenemos un resultado. Cuando nos preguntamos por los problemas nacionales en sí mismos y luego vemos cómo van a la Suprema Corte de Justicia, se encuentra un resultado, desde mi punto de vista, y eso es lo que trataré de señalar, diametralmente distinto. Y esto creo que no es un asunto trivial y sí nos genera diferencias, no solo metodológicas, que desde luego lo son, pero sí diferencias de resultados y diferencias de aproximación a la Suprema Corte de Justicia o a los problemas nacionales. ¿Qué es lo que me parece a mí que genera esta diferencia? Si ustedes se preguntan o empiezan preguntándose por la Suprema Corte de Justicia, ustedes rápidamente tienen una imagen de una institución del Estado mexicano, una institución de carácter jurisdiccional, asentada muy cerca aquí, al lado del Palacio Nacional, donde estamos 11 personas trabajando, tenemos unos procedimientos específicos de trabajo, amparos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis, procesos, formas de discusión, etcétera, etcétera, lo que ustedes en las actuaciones del Pleno pueden ver lunes, martes y jueves en el canal judicial. Eso es lo que hay. La forma de trabajo de la Corte, aquí hay varios compañeros de la misma que les agradezco mucho su presencia, es relativamente simple. Llegan las demandas, llegan los expedientes, dependiendo del tipo de asunto, se asignan por un rol que va en una forma sucesiva por decanato. Yo soy el primero que recibo asuntos, la última persona que lo recibe es la ministra Piña y volvemos a empezar. Y este es el sistema general. Al presidente no se le asignan asuntos. Hay distintas formas de trabajo en las ponencias. Yo tengo una forma por especialización, algunos otros los turnan generalmente entre los colaboradores y se le va diciendo los penales para fulano y fulana, los civiles para fulano y fulana, los administrativos, los mercantiles, lo que sea. Se hacen unos proyectos, se revisan, más o menos ya existen patrones de trabajo y una vez que está listo el asunto, nosotros decimos lo bajamos a la Secretaría tiene un rol general de listado, se van poniendo los asuntos, se van analizando y se van resolviendo. Pero si ustedes se fijan en esa forma inicial de pensar a la Suprema Corte de Justicia, ustedes ya tienen una institución, ya saben que la institución está ahí, ya saben cómo funciona, ya saben qué hace esta institución. Muy bien. ¿Qué pasa si yo me pregunto cómo es que la Suprema Corte de Justicia resuelve un problema nacional? Y la respuesta normalmente es lo resuelve bien. ¿Por qué lo resuelve bien? Porque el problema nacional no es un problema nacional en abstracto, sino es un problema nacional que se juridificó
en una instancia, en dos instancias, en un proceso con demanda, contestación, periodo de pruebas, periodo de alegatos, sentencias, recursos, etcétera, lo que hacemos siempre en los procesos jurisdiccionales. Visto entonces así el problema nacional, desde la perspectiva de la Corte, el problema queda bastante bien resuelto. Llegan pocos asuntos de corrupción a la Corte, pues sí llegan muy pocos, pero cuando llegan, dado que vienen en un carril, vienen en una forma específica a la Suprema Corte, se dirá, pues la Corte resolvió razonablemente bien el problema. Cuando viene un problema de derechos sociales, de los muy pocos que llegan, sobre la necesidad de la educación a un niño o la necesidad de darle medicinas a un enfermo, etcétera, normalmente lo que se logra es que ese problema se resuelva bien con la entrega de medicinas, la creación de un pabellón para las personas con VIH-Sida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, etcétera. Y aquí lo que me interesa destacar es, insisto, que desde la perspectiva de la Corte, y vuelvo en esta tesis, el problema está razonablemente bien resuelto, porque el problema llega dibujado, construido, modelado, podemos usar cualquiera de estas expresiones respecto de la propia Corte. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando el problema nacional lo vemos primero como problema y luego vemos cómo este problema entra a la Suprema Corte de Justicia? Me parece que la respuesta es diametralmente diferente. ¿Por qué? Porque si yo veo pobreza como pobreza, desigualdad como desigualdad, corrupción como corrupción, entonces yo ya no me pregunto desde esa perspectiva cómo es que el problema entró a la Corte, sino cómo la Corte contendió con ese problema que tiene su propia génesis, que tiene su propia naturaleza, que tiene su propia forma de ser. Y ahí sí, entonces, la Corte y todos los tribunales del mundo, no este es un problema, nuestra Corte en particular, suele quedar mal. ¿Por qué? Porque la Corte, visto el problema fuera del ámbito jurisdiccional, no queda bien modelado normalmente en términos de la propia Corte. ¿Qué hace la Corte o qué puede hacer la Corte con la pobreza? Pues la verdad, muy poco. Tenemos estas herramientas redistributivas muy pequeñitas. Tenemos la posibilidad de otorgar amparos a las personas que vienen con nosotros. Pues sí, pero son 10 personas en 10 años. ¿Qué podemos hacer con ella? Decir, pues sí, esta persona con todas las dificultades ganó el amparo, está bien, le damos unas medicinas o ordenamos a una institución de seguridad social que le dé las medicinas. Pero nosotros, enfrentándonos al problema mismo de la pobreza, no somos una instancia o una institución que tenga las capacidades jurídicas, desde luego, para resolver ese conjunto de problemas. ¿Qué puede hacer la Suprema Corte de Justicia como combate a la corrupción? Como combate general a la corrupción, no como resolución del problema de corrupción que ya fue juridificado porque el Ministerio Público acusó. Eso es otra cosa. ¿Qué puede hacer la Suprema Corte de Justicia frente a la corrupción? Muy poco. ¿Por qué? Porque solamente puede resolver problemas. Entonces, a mí lo que me interesó en este trabajo de tiempos de cambio es tratar de entender que es muy distinto hacernos la pregunta sobre o con la linealidad Suprema Corte de Justicia, problemas nacionales, a problemas nacionales, Suprema Corte de Justicia. Y aquí sí creo que hay una serie de los elementos muy simbólicos, muy legitimadores de las propias instituciones judiciales, donde aquello que está concebido para que sea conocido por ellas suele quedar bien resuelto. Entonces, cuando uno dice cómo funciona la Corte, cómo tal, pues en general bien. ¿Y cómo funcionan los jueces? Pues en general bien. ¿Por qué? Porque están haciendo aquello que tienen que hacer y a lo cual está dibujado para lo que tienen que hacer. Si uno se pregunta, insisto en esta idea, por lo que es la solución del problema general, ya la cosa no queda tan simple. Y yo lo pensaba en términos de una metáfora, no la puse en el artículo, pero creo que explicativamente es así. Si uno dice, oiga, un tubo de 10 centímetros corre bien el agua, desagua bien el agua, pues sí, desagua bien el agua. ¿Por qué? Porque el tubo está completo, está saliendo el agua como tiene que salir. Oiga, ¿y ese tubo es suficiente para desaguar toda el agua de toda una casa, residencia, colonia, ciudad? Esa es otra pregunta completamente diferente.
Y entonces creo que aquí sí tenemos que tener una perspectiva adecuada para saber qué hacemos con estas instituciones en los tiempos de cambio. En concreto, yo lo que hice fue tomar las encuestas nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIPE del 2017, y aleatoriamente dije, voy a tomar esta encuesta que es muy reciente y muy importante. Segundo tema que establece cuáles son las cosas que hoy le preocupan más a los mexicanos: la impunidad, la corrupción, el desempleo y la pobreza, en ese orden. Como yo quería tratar el tema primero de Suprema Corte y problemas nacionales, entonces tomé impunidad y corrupción. Y dije, ¿cómo corre la impunidad y corrupción cuando la Corte está conociendo de procesos de impunidad y corrupción? Pues corre bien. ¿Cómo corre el desempleo y la pobreza? Como problemas nacionales, no como formas judiciales de conocimiento. Corre muy mal, porque la Corte puede hacer poco con el desempleo y puede hacer poco con la pobreza. Y esto, más allá de que pueda resultar o no, sí me parece que tiene una enorme importancia para los momentos de cambio social, esta perspectiva, y esto es lo que yo quería demostrar básicamente en este trabajo. ¿Por qué creo que tiene importancia? Porque no es lo mismo pensar que lo que la Corte está haciendo con un problema nacional que ya fue juridificado, a pensar cómo la Corte contiende contra un problema nacional no juridificado. En el primer caso, lo que solemos hacer los abogados son correcciones rigurosamente marginales a los propios procesos de los que ya conocemos. Es muy grande el plazo de 15 días, que sea de 10. Es muy grande el periodo probatorio, que se reduzca. El sistema probatorio es demasiado pesado, pues aligerémoslos. Los juicios son muy largos y pues hagámoslos orales. Lo que hacemos es seguir trabajando sobre el mismo eje con correcciones, insisto, que para ser gráfico les quiero llamar marginales. Cosa distinta es que nos preguntáramos, dejando de lado la existencia de los procesos actuales, cómo debiéramos rediseñar una institución para efecto de que contienda con el problema nacional en sí mismo y no con la forma en que el proceso o el problema nacional está juridificado. Y esto sí creo que nos lleva a una ingeniería o a una reingeniería completamente distinta. ¿Cómo contiende la Corte con unos problemas de pobreza, de desigualdad, de desempleo, etcétera? Ahí viene una pregunta importantísima en términos jurídicos. Primero, ¿queremos que la Corte contienda de verdad contra esos problemas o no? ¿Queremos que la Corte sea un ente redistribuidor de ingreso, que nosotros podamos asignar partidas o eso lo queremos dejar en el ámbito de lo político? Eso es problema del Congreso de la Unión. Ellos tienen su ley de ingresos, su presupuesto de egresos, ellos determinan si este año le dan 2% más o menos a educación o a salud o a lo que sea. ¿O queremos que la Corte también se meta en eso? Si nosotros queremos que la Corte se meta en eso, entonces tenemos que pensar los procesos de una forma distinta. Si no, pues estamos bien, entonces desde el punto de vista del ajuste. Yo en lo personal no creo que la Corte deba ser un órgano que ande redistribuyendo dinero, no veo por qué tendríamos que hacer en esa magnitud el presupuesto de egreso. Pero sí creo que esto es una pregunta importante, porque entonces lo que nos demuestra es, está bien, nos gusta que la Corte siga haciendo lo que está haciendo, que lo haga mejor, que sea más eficaz en el desarrollo de sus propios presupuestos, que siga mejorando alrededor de su eje central, y así está bien como está. O sí nos gustaría que la Corte contendiera ya no solo con el proceso mismo, sino contra el problema en sí mismo. Entonces un diseño jurídico completamente diferente. Y no me refiero solo aquí a pobreza o a estos temas, sino a cualquier otro problema nacional. Y yo creo que esta es la tensión que vivimos los tribunales en los tiempos actuales. Hay personas que están muy convencidas y muy satisfechas con lo que hay y siguen creyendo que el amparo, por ejemplo, como se transformó en 2011 y después con la ley correspondiente, debiera desarrollarse, modificarse, pero a partir de sus propias condiciones. Del interés jurídico pasamos al interés legítimo,
eso abrió un poco, de los efectos muy particularizados y relativos abrimos otro poco más y así sucesivamente. Pero si ustedes se fijan, es un desdoblamiento desde su propio eje. Cosa bien diferente, es decir, pues no queremos ni siquiera que sea el amparo, queremos que los tribunales, por las condiciones que estamos viviendo, hagan cosas radicalmente distintas y las hagan con procedimientos, desde luego, radicalmente distintos. Y esta idea es la que yo quería presentar con ustedes. Es una idea, no es una idea grande, no es una idea, digamos así, compleja, sino es simplemente un punto de vista a partir de esto que digo que fue Pablo Mijangos el que me planteó la pregunta. Podría haber hecho un trabajo de carácter histórico y ver momentos concretos con los cuales la Corte ha contendido. Ahorita, por ejemplo, estamos contendiendo con problemas muy serios, estamos contendiendo con tortura, estamos empezando a contender con desapariciones forzadas como parte de un proceso. Estamos contendiendo con problemas muy complicados de evolución general de la familia, de los modelos de familia y de las relaciones familiares en general. Aquí hay varias personas que trabajan en la Corte y saben que eso que estoy diciendo es así, y eso también se puede ver. ¿Qué está haciendo la Corte con la familia, con la tortura, con la desaparición, con las telecomunicaciones y los asuntos que ustedes ven cotidianamente en los medios? Esa es una manera de entenderlo. Pero sí me parece que había que detenerse un poco antes y preguntarnos un poco antes qué es aquello que estamos analizando. La forma en que la Corte, dentro de sus carriles, dentro de sus procesos, dentro de sus formas, procesa problemas, o el problema primero y después la manera en que éste es procesado por la Suprema Corte de Justicia. Termino entonces diciendo, una forma es decir, siempre que venga un problema de corrupción y este se haya jurificado por una denuncia penal, por un proceso, etcétera, etcétera, por una sentencia y se sancione a un sujeto, bueno, pues en general podemos contender bien con él. Hay que aplicar el Código Penal o la Ley de Responsabilidades Administrativas, hay que hacer varias cosas ahí hasta llegar a la sanción. Y todo está en sus condiciones propias de sus reglas. Y lo interesante de esto es que ahí se demuestra este carácter muy autorreferente que tiene el derecho. Está bien porque las normas dicen que está bien, se hizo bien porque se hizo conforme a las normas, esta condición muy autorreferente. Una cosa completamente diferente es, insisto, ver el problema, vamos a decirlo así, en bruto, el problema en términos estadísticos, el problema en términos personales, el problema en términos morales, etcétera, y luego ver si eso, que es un problema en sí mismo, es o no es posible de ser resuelto mediante los procesos y los tribunales en este sentido. Creo que con esta aproximación un poco metodológica, insisto, sí se pueden ordenar después el modo de mirar, el modo de tratar fenómenos y entonces sí empezar a ordenar algunas condiciones de materiales, voy a decirlo así, históricos que estamos produciendo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si yo aquí lo dejaría, no sé si Eric, Pani o Pablo Mijangos quisieran comentar algo, si no podemos abrir algunos comentarios o críticas, lo que ustedes dijeran alrededor de estas ideas que he tratado de presentar de manera muy sintética. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué te la tenía, ¿verdad? Tú, adelante. Yo muy brevemente, porque creo que lo más rico va a ser poder abrir esto a una conversación más amplia, pero muy provocador la conferencia del ministro Cosío, y una de las cosas en las que yo pensaba cuando él hablaba sobre cómo hay que, digamos, el desafío radical de pensar los problemas y de ver cómo estos problemas pueden ser procesados de la Corte, no a partir de una queja, sino a partir de otro mecanismo, lo cual ya desde ahí sería muy complicado. Pienso un poco en el breve debate que hubo en el Congreso del 56-57 sobre el amparo, porque fue bastante… Y una de las cosas que preocupaba a los diputados, y creo que en este caso el que comentó fue Ignacio Ramírez, dijo, bueno, es que se le está quitando la majestad
a los legisladores y a las leyes. Entonces, lo que usted imagina es una corte que legisla paralelamente a el cuerpo representativo, porque no hay que olvidar que el ser magistrado y ministro es muy complicado, pero no es un proceso democrático. Entonces, un poco, si pudiera decirnos qué piensa. Sí, si uno se pregunta efectivamente por el problema, vuelvo a la estadística, desempleo, corrupción, etcétera, sí, efectivamente, si uno pensara, yo no estoy tomando una posición en ese sentido, simplemente es metodológica lo que estoy tratando de explicar, pero lo precisa muy bien la doctora Pani. Efectivamente, lo que uno tendría que decir es, a ver, hay un problema general en el país. Este problema, por ejemplo, de los muchos que hay, es desigualdad. Queremos que esos ámbitos de desigualdad o esas condiciones de desigualdad sean conocidas, sean enfrentadas y sean resueltas a través de mecanismos de carácter judicial. ¿Se puede? Claro que se puede. Que tiene un montón enorme de consecuencias y de formas de trastocar, de reacomodar los elementos políticos, sí. Eso sin duda. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, por ejemplo, podríamos entrar, y tuvimos esa discusión, recordaron ustedes aquella controversia constitucional que promovió entre la Cámara, el presidente Fox y la Cámara de Diputados, justamente por las modificaciones a presupuesto de egresos. Muchos de nosotros en ese momento dijimos, nos quedamos hasta aquí, hasta el reconocimiento de que el presidente de la República podía vetar y que la Cámara podía superar el veto del presidente de la República por una votación calificada. Se presentó la posibilidad, y ninguno de nosotros en ese momento quiso tomarla, de decir, ahora bien, podemos nosotros, además de reconocer el veto y la mayoría en el proceso legislativo, preguntarnos si vetó bien o vetó mal el presidente, si superó bien o si superó mal al veto la propia Cámara. ¿Y eso qué hubiera significado? Que nosotros nos hubiéramos metido a redireccionar partidas presupuestales, o al menos porcentajes de partidas. Si el presupuesto se conformaba de acuerdo con ley de ingresos por 100, o sea, 100 lo que quieran ustedes, puede la Corte decir, a mí me parece muy poco lo que le dieron a educación, 3% es poquísimo, 7%. ¿Puede la Corte hacerlo? Pues en un diseño donde se reconstituyan las condiciones de las normas, sí, pero trastoca completamente la idea moderna que tenemos más o menos de división de poderes, justamente por lo que dice la doctora Pani. Yo como ministro, al reasignar en esta condición totalmente hipotética presupuestos de egresos, ¿por qué yo le daría más a educación o a salud o a agua o a vivienda o a trabajo o a empleo? No lo sé. Eso tiene una mecánica distinta que viene precisamente de un eje democrático, se sale, se compite por el voto, en fin, con todos los mecanismos y todos los problemas que conocemos, pero en fin, ahí hay un mandato para recaudar y después gastar. Y ahí sí tendríamos este problema de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, otra vez, ¿puede la Corte resolver el problema del desempleo como tal? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque no tiene los mecanismos, o los mecanismos que tiene no tiene los alcances para redireccionar completamente, por ejemplo, porcentajes de presupuesto, para seguir con mi ejemplo. Entonces, esta es yo creo que la forma interesante que se ve. Y a mí sí lo que me interesaba, y ahora creo que con este comentario es mucho más claro, sí poner las condiciones en una especie de tensión, o porque se dice, miren, este tipo de problemas no pueden pasar o no tienen que pasar o ni siquiera se imagina que deban pasar por la Suprema Corte y viceversa. La Suprema Corte está resolviéndolo todo perfectamente, está resolviendo lo suyo, pero no está resolviendo otros ámbitos de la sociedad que no le corresponden, o la condición de viceversa en este mismo sentido. Bueno, el compañero tiene unas fichas por si quieren hacer preguntas, pero bueno, en lo que nos llegan preguntas de la audiencia, bueno, yo también quisiera hacer un comentario también pues de carácter histórico y una pregunta para el ministro. Y es que me parece que muy pocas veces tenemos
estamos al tanto de cómo ha variado el papel de la Suprema Corte dentro del sistema político, dentro del orden jurídico mexicano, ¿no? Los 2 siglos que tenemos de existencia como nación, ¿no? Ha sido una oscilación bastante dramática, ¿no? Unas primeras décadas en que pues, la Corte, las constituciones están tratando de encontrar su lugar, su función, su funcionamiento, ¿no? De entender de qué va esta cosa del gobierno republicano. Después, otra época de un enorme activismo después de la reforma liberal, una época que termina de manera abrupta con la caída del presidente Lerdo y también del presidente de la Corte, José María Iglesias. Después, otra época constructiva, pero en la cual la Corte queda un poco a la sombra del Ejecutivo, que fue la época porfiriana. Y finalmente, pues, la Constitución de 17, lo que intentó hacer originalmente con la Corte era, pues, primero profesionalizarla y sobre todo asegurar su independencia, reafirmar su papel como gran intérprete de la Constitución, como la voz última dentro de la aplicación de esas grandes reformas que se introdujeron en la Constitución de 17. Y ahí empezó el problema porque, pues, en los primeros 20 años de vigencia de la Constitución, pues, hay una Corte que está a través incluso de estos medios que pueden ser modestos, como los subrayó el ministro, pero no por ello menos importantes, como el juicio de amparo, pues empezaba a posicionar sobre la reforma agraria, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje, el petróleo, etcétera, etcétera. Y poco a poco la clase política, en un momento de consolidación del régimen, de mayor autoritarismo, pues fue excluyendo a la Corte, ¿no? Sacándola un poco de la jugada, a veces de manera bastante brusca, ¿no? Como, por ejemplo, eliminar el amparo en materia agraria en 1931, hasta de subordinarla completamente al Ejecutivo en la época de Cárdenas, ¿no? Después de eso vinieron otros 40 años en los que, pues, la Corte también siguió jugando un papel importante a nivel nacional, pero otra vez nuevamente a la sombra del Ejecutivo. Y entonces en 1994 viene esta gran reforma judicial, de la cual el ministro Cosío pues sabe muchísimo, y esa reforma judicial le volvió a atribuir un papel importante a la Suprema Corte dentro del sistema político mexicano, dentro del sistema constitucional. Y poco después de esa reforma vino también otro cambio político de una mayor pluralidad, ¿no? La pérdida del control que tenía el PRI en la Cámara de Diputados, y eso fue reafirmando la importancia, el papel que tenía la Corte como gran árbitro de las disputas políticas, etcétera. Después de eso le fuimos sumando el tema de los derechos humanos, ¿no? Cuando finalmente llegó ese movimiento que ya llevaba tiempo en otros países, pero a principios de este siglo empezó a cobrar cada vez más fuerza ese lenguaje, esa insistencia. Y entonces la tendencia ha sido, en los últimos 15 años, a ir atribuyéndole más funciones, más papeles, más competencias a la Corte, y también inflar mucho las expectativas, cosa que incluso la propia institución se ha encargado de hacer, si ustedes escuchan en el radio los comerciales de la Corte, ¿no? Y lo que nos dice el ministro creo que es una cosa que hay que pensar muy en serio, porque lo que nos está diciendo es que, bueno, no nos olvidemos que la Corte finalmente, a pesar de que tiene estos poderes, ¿no? Vía las controversias, las acciones, etcétera, vía la reforma de derechos humanos, no deja de ser limitado lo que puede hacer, sobre todo frente a problemas bastante amplios. Entonces, mi pregunta, mi inquietud en ese sentido es, ¿qué va a hacer la Corte para lidiar, por un lado, con esta, digamos, parcialidad de los medios que tiene, que no pueden alcanzar a resolver todo, que es realmente difícil que un asunto llegue a la Suprema Corte, y por otro lado, las expectativas sociales que existen de la Corte? ¿Cuál es, en su opinión, el horizonte que le espera a la Corte en esto? ¿Una crisis en un punto tal que la Corte o el sistema político no la pueda resolver? ¿O qué cambios son necesarios para encontrar un equilibrio más funcional en el papel de la Corte? Sí. Muchas gracias al doctor Mijangos. A ver, es un asunto bien complicado, porque recordarán ustedes que cuando se da la reforma de 1994, fue una reforma muy traumática. En diciembre, 4 de diciembre,
el presidente Zedillo presenta su iniciativa, la reforma queda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de ese mismo mes de diciembre y entra en vigor al día siguiente. Y dentro del mes de enero de 1995 el país no tuvo corte. Esto ya había sucedido con el presidente Cárdenas, que es el caso que refiere el doctor Mijangos, ahí no solo con los jueces, solo con la Corte, sino con los jueces y con los magistrados. Fue una cosa diferente y mucho más violenta. Entonces, me parece que la Corte de entonces, lo que le llamamos la novena época, hizo un trabajo excepcional en varios sentidos. Lo primero fue generarse una propia legitimidad y tomó como discurso, como narrativa general, la idea del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque esa había sido la que permitió la reforma de 87 y la reforma de 94. Entonces la Corte se ve a sí misma, se cuenta a sí misma como Tribunal Constitucional. Inclusive después apareció el eslogan, efectivamente, en el canal judicial, unos años después, de Tribunal Constitucional del Estado Mexicano. Y esto sí creo que fue interesante. Si ustedes también se fijan, lo que hizo la Corte en aquellos años fue aliarse con un conjunto de tribunales constitucionales del mundo, el español, el alemán, el italiano, en fin, los tribunales grandes, el colombiano, y empezar a jugar en esa liga. Y esto me parece que fue de la mayor importancia para legitimarse y decir, nosotros estamos aquí, somos producto de una reforma muy traumática, una reforma que era necesaria para pasar de la legalidad a la constitucionalidad, uno, y dos, para tener el estatus, vamos a decir así, de garante completo de la Constitución. Esto fue central. Ahora, ¿qué sucede después? En 2011, también lo decía el doctor Mijangos, empezamos con un crecimiento de derechos humanos. Yo creo que hasta ahí no había habido grandes problemas porque eran problemas básicamente competenciales. Lo que se estuvo resolviendo en esos años, si ustedes se fijan, era si la federación podía hacer tal o cual cosa en materia de aborto, o si le correspondía a los estados, o si los estados podían legislar sobre tales y cuales materias, en fin. Yo creo que con este boom de los derechos humanos, un boom que tiene que ver en una parte simbólica, en una parte retórica, en una parte normativa y en una parte de enorme necesidad por los problemas que se empiezan a presentar en materia de seguridad y de creciente desigualdad en el país. Esto me parece que es central. La Corte sí creo que quedó un poco entrampada entre una crisis de seguridad y una necesidad de apoyar, desarrollar derechos humanos. Y a mi parecer ahí es donde nos encontramos. Yo tengo la sensación de que en general en el país seguimos hablando en términos muy retóricos de derechos humanos, pero mi sensación, y no me he sentado yo a medirlo, pero creo que es medible, que empezamos a tener una contracción en materia de derechos humanos. ¿Qué cosas que estábamos protegiendo? Ya no estamos protegiéndolas o las estamos protegiendo de modo diferente o estamos generando excepciones a la protección. Esta es una intuición. ¿Se puede esto hacer? Sí, hay simplemente tomar temas y más o menos ver los puntos más altos del desarrollo y después la manera en la que desciende y así sucesivamente. Entonces, creo que sí estamos entrando en un problema muy complicado y que en el futuro lo vamos a seguir teniendo. Por un lado, hay un sector de la sociedad que quiere más seguridad a una costa de derechos humanos. Y hay otro sector de la sociedad que le parece que los derechos humanos es la forma precisamente de racionalizar esa inseguridad, esa violencia que estamos viviendo. ¿Cuál de estas dos tensiones va a prevalecer? Yo creo que el año que entra, en la elección presidencial y en la elección del Congreso de la Unión, en fin, la gran elección que tenemos el año que entra, yo creo que esto va a ser uno de los elementos definitorios. ¿Es más seguridad con menos derechos humanos o son más derechos humanos y menos seguridad? Creo que esto no es que yo lo esté postulando ni me parezca a mí mi posición, simplemente estoy tratando de describir un fenómeno. Creo que esto va a tener inclusive algún carácter plebiscitario el año entrante, porque dentro de las campañas se va a plantear ese asunto. Y ahí sí la Corte me parece que va a tener o vamos a tener, yo todavía estaré hasta noviembre del año que entra, casi dentro de un año, esta situación de gran tensión. Yo desde luego entiendo que nuestro mandato es mantener la Constitución como está,
para eso se nos pide que la protestemos, para eso es el mandato, etcétera. Pero, insisto, también creo que vamos a tener una enorme presión social para decir, es muy complicado llevar a cabo una lucha contra la delincuencia organizada, contra la inseguridad, contra todo lo que está, contra feminicidios, contra violencia, todo, con esos estándares tan altos de derechos humanos. Creo que este es, efectivamente, como lo plantea el doctor Mijangos, un problema importantísimo. Y otra vez vuelve a llevar a la discusión, que ya la hemos empezado a ver y la ven ustedes con toda la parte de juicios orales. ¿Cuál es la discusión que estamos teniendo ahí? Se nos fue de la mano. Los juicios orales son demasiado garantistas. Estamos, ahí ustedes vayan recopilando voces que lo van señalando. Tuvimos que liberar a 11,000 presos en la cárcel, cosa que no es cierto. Tuvo que pasar esto, tuvo que pasar lo otro, y esto es culpa de la reforma, o es culpa de la manera como los jueces están entendiendo la reforma. Este sí me parece que va a ser un asunto muy importante y, insisto, de desarrollo del año que entra. Yo he escuchado, y seguramente ustedes, y lo han visto en los medios, etcétera, que a lo mejor es el momento de quitarle algunos de los filos más garantistas a la reforma para que existan ciertas posibilidades más adecuadas, más fuertes, más libres de persecución de los delitos y combate a la criminalidad en general. Y ahí es donde me parece que vamos a tener este movimiento. Por otro lado, también veo una contracción, no en la parte ya de los derechos que le llamamos de seguridad, sino en la parte de los derechos prestacionales, en la parte de los derechos materiales. De tener una expectativa muy grande de vamos a satisfacer todos los derechos de todas las personas en las mejores condiciones, vamos otra vez, y vean ustedes cómo están estos discursos también, de no es posible la satisfacción completa de todos estos derechos. Yo observo también que hay una contracción en ese mismo sentido. Y aquello que yo creí que habíamos superado en algún momento, que los derechos sociales son normas programáticas, que ese era el discurso con el cual empezó todo el proceso de transformación de los derechos sociales a comienzos de los años 70, me parece también que empiezan a tener una restricción en ese sentido. Es decir, no le podemos dar a todas las personas de todo el país, en todos los casos, todos los derechos, para ponerlo rápido, que están en el cuarto constitucional. No es que sea mi posición, es que esa es la manera como me parece que está habiendo un acomodo entre esto, que es pues una realidad presupuestal, una inflación del 6,5, una recaudación y tal, contra unos derechos que pues desde luego son costosísimos. Entonces sí creo que esto le está generando tensiones muy importantes. Y ahí quiero regresar a lo que yo vi. Si la gente empieza a percibir el problema como problema, no el problema como lo está resolviendo la Corte, sino el problema como problema, y después se pregunta, ¿la Corte está resolviendo bien o mal el problema? Creo que sí se puede abrir un frente o un flanco crítico hacia la Corte, que eso es lo que creo que quería llegar el doctor Mijangos. Si por el contrario no se ve el problema como problema, sino la manera como la Corte está contendiendo con él, pues entonces será un asunto de ver cómo reformamos la Ley 8 o la Ley 32. Es decir, creo que ahí es donde vamos a tener una discusión mucho más grande que una mera celebración de cuán bueno es el amparo o cuán grande es el artículo primero constitucional, etcétera. Creo que sí nos va a llevar a un cambio de perspectiva, o al menos nos puede abrir una discusión de perspectiva sobre lo que está sucediendo en el caso concreto con la Corte. Bueno, tenemos varias preguntas. Se las voy a hacer de dos en dos porque están, digamos, están relacionadas. Bueno, las primeras dos. Esta es de carácter más informativo. ¿Qué medios o procedimientos se requieren para que un problema pueda llegar a la Corte, en primer lugar? ¿Pueden llegar a la Corte problemas de tipo local o solamente de tipo nacional? Y la segunda pregunta, vinculada con la anterior, es, la leo tal cual. La Suprema Corte en este momento no tiene los mecanismos, o parece que sus mecanismos no son los apropiados para la resolución de todo tipo de problemas nacionales. ¿De qué manera entonces podemos confiar en esta institución? ¿O
¿qué o cuáles problemas podemos encomendar a la Suprema Corte y hasta qué punto o con qué límites puede resolverlos? Sí, a ver, muchas cosas llegan a la Corte. Yo de que llegué acá estamos teniendo un ingreso más o menos del 100% mayor. Es muy grande y esto tiene que ver, ahora explico con qué. Pero ¿cómo se llega a la Corte? Se llega con amparos en revisión, cuando se estén combatiendo leyes, o voy a ser muy general, no voy a entrar en la regla y la excepción de la regla, porque aquí estamos, esto solo toma un curso completo, un semestre completo y a veces hasta un año completo en la carrera de Derecho. Entonces, muy rápidamente. ¿Qué llega a la Corte? Por vía de amparo, los actos de autoridad, federales, locales o municipales, que hayan violado algún derecho humano, derechos humanos de fuente constitucional o de derechos humanos de fuente convencional, los que están en los tratados o los que están en la Constitución. Y existen varias posibilidades, se pueden combatir normas generales, actos concretos de las autoridades, leyes, reglamentos o actos concretos. Eso es una posibilidad. Y también pueden llegar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Ahí en las controversias disputan entre sí órdenes jurídicos, Federación, Estados, municipios o Ciudad de México, o órganos concretos, Presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobernador contra la legislatura, etcétera. Más o menos eso. Y las acciones de inconstitucionalidad son porcentajes de las legislaturas de los estados, las comisiones de derechos humanos, el Procurador General de la República o los partidos políticos en materia electoral. Y eso es más o menos lo que ya. Entonces, sí tiene un rango de visión la Corte muy amplio, muy amplio. ¿Puede entrar a una gran cantidad de problemas? Sí, siempre que esos problemas se hayan juridificado previamente, que se hayan hecho litigio. Un problema puede ser un problema para alguien gravísimo, pero ese problema nunca se alcanzó a hacer litigio. Y si no se alcanzó a hacer litigio, no va a entrar en el conocimiento. Andrés Lira, que es un extraordinario historiador del derecho, amigo de muchos de nosotros, señalaba, por ejemplo, la condición de los pueblos de indios a finales del siglo XIX, no tenían la capacidad de litigar como pueblos de indios. Entonces, para los habitantes de esa zona, de ese pueblo, de esa región, de ese grupo, lo que ustedes quieran, podría ser el problema más grave de la vida. Podían litigar, sí, en lo individual. Y decía, yo quiero litigar como grupo tal, a mí me da, a usted litigue como don Juan o como doña María o como lo que sea, pero como grupo, como colectivo, no. Que ese grupo pierda, distorsione su litigio y acabe simplemente teniendo un remedio litigioso frente a lo que era su conflicto y su problema, a eso claramente pasa. Entonces, el problema se tiene que convertir en litigio. A veces entra muy bien, a veces entra muy deformado. Y luego en la sentencia, a veces se resuelve bien y a veces se resuelve muy deformado. Y la gente dice, es que yo no quería. Bueno, pues eso es lo que hay, porque estas son las formas jurídicas de lo que hay. Y esto es un tema bien interesante. Entonces, si se ve otra vez el problema nacional, cualquiera que sea, la manera en que ese problema nacional entra, se transforma, se modula, se resuelve, pues puede ser que esté bien o puede ser que no esté bien. El espectro de conocimiento de la Corte es grande, caen muchas cosas, digamos, en esa red, voy a ponerlo en esta metáfora, en esa red muchas cosas quedan, pero otras cosas no quedan. Y ahí entonces es otra vez la pregunta segunda. ¿Se puede confiar en la institución? Pues sí, se puede confiar en lo que la institución tiene determinado hacer. Ahora, queremos, y lo preguntaba muy bien la doctora Panio, lo comentaba muy bien, ¿queremos que la institución haga otras cosas? Se puede, desde luego se puede. Nada más que sepamos qué es lo que estamos perdiendo. Hay tribunales en el mundo que dictan, voy a poner el caso colombiano, unas sentencias que le llaman de carácter estructural. La Corte de Constitucionalidad de Colombia dicta estas sentencias y, por ejemplo, tienen el caso muy grave allá, y aquí empieza a ser también un problema de importancia, el caso de los desplazados, personas que no pueden vivir donde quisieran vivir porque hay violencia hasta hace unos meses o años de la guerrilla, de los paramilitares, de los narcotraficantes, en fin, una situación muy complicada. ¿Qué hizo la Corte de Colombia? Resolvió el caso de unas personas concretas, pero dijo, para resolver el caso de las personas desplazadas, voy a imponerle al Estado todas estas obligaciones. Alguien puede decir, oiga, pero ¿por qué tanto si nomás vinieron 2 personas o una persona?
porque este es un problema estructural del Estado colombiano. Consecuentemente, lo que voy a hacer es definir condiciones escolares, condiciones hospitalarias, todo lo que ustedes quieran. ¿Eso nos parece como sociedad que debe hacer una corte o no? Yo no voy a tomar aquí posición, simplemente es, a algunos nos parecerá bien o respecto a ciertos problemas y en algunas cosas diremos, eso no le corresponde. Y empieza una discusión interesantísima, muy importante, de qué es lo que queremos que nuestras instituciones hagan. Pero eso al menos, desde mi punto de vista, ya abrió un problema central. Y el problema central es, ¿queremos una corte así o queremos una corte así? ¿O queremos una corte así o queremos una corte así? Y no simplemente si tenemos una corte así, por definición, por naturaleza es así, y lo único que podemos hacer es, bueno, habría así o así, o hacerla así o hacerla. Eso creo que es lo interesante de este tipo de eventos o de diálogos que nos permiten visualizar de una forma completamente distinta aquello que tenemos enfrente, en razón de lo que queramos que las instituciones hagan. Entonces entramos ya a preguntas de carácter funcional y no simplemente a preguntas de, pues reduce estos 5 días, y creo que esto es lo que puede ser interesante. Bueno, dos pares de preguntas y yo creo que después de estos 2 pares ya la cerramos. Entonces, bueno, el primer par es una pregunta de carácter general. ¿Cree usted que la Suprema Corte incursionó en la tendencia latinoamericana de forma precipitada sin reflexionar sobre sus virtudes y vicios? Y otra pregunta en ese sentido, si bien la Suprema Corte está integrada por 11 ministros en el que cada uno refleja la tendencia de su desarrollo profesional, de su ideología, etcétera, ¿qué opina sobre el perfil académico que se refleja hoy en las resoluciones de la Suprema Corte? Muy, muy interesante. Mire, yo creo que el movimiento hacia la nueva Corte empezó en el sexenio del presidente Lamadrid y empezó de una manera, a mi parecer, muy sutil, porque lo que había acontecido a lo largo del siglo XX, no me igual XIX, en XX, en las reformas judiciales 28, 34, 40, 51, habían sido, y 68, básicamente reformas para contender con el rezago. Había tantos expedientes en la Suprema Corte de Justicia que era imposible resolverlos. Se calculó que en los años 50, antes de la creación de los colegiados y de la sala auxiliar, había 30,000 asuntos de rezago. Rezago es aquel conjunto de asuntos que no pueden salir en un año ordinario de trabajo. O sea, trabajando esos asuntos no van a salir. Entonces, son 30, más los que se acumulen el siguiente año, más los que se acumulen. Entonces, esto sí es exponencial completamente. Entonces, el conjunto de reformas que se hicieron desde mi punto de vista combatían rezago. Es hasta la reforma de 86 o 87, una reforma que diseña el doctor Fixamudio, que es importantísima y se le ha dado de verdad muy poca relevancia, es cuando en el artículo 116 entran los tribunales de los estados, etcétera, se organiza, se crea el 17, o se reorganiza el 17 con las garantías jurisdiccionales, en fin, y ahí es donde se empieza a hablar de tribunal constitucional. Muchas personas pensaron que la reforma de entonces era una reforma otra vez de pura antirrezago, pero si ustedes la ven, hay un discurso político en la iniciativa y hay un discurso político en la explicación que de la iniciativa se hace. Esto construido muy bien por el maestro Fix, en donde se empieza a decir, la Corte tiene que apoderarse, lo voy a decir así, de la Constitución. Entonces, en 87, 88 hay un cambio, en 94 hay un cambio, luego las reformas que se van haciendo, acciones de inconstitucionalidad, inclusive el Tribunal Electoral, etcétera, a mi parecer retoman esto. Entonces, no creo que haya habido ahí una condición precipitada. Puede ser que haya sido fuerte, puede ser que haya sido explosivo ese momento en que se presenta la iniciativa, comienzo de diciembre del 94, al momento en que se publica, en el momento en que la Corte desaparece y en el momento en que se reconstituye, que es el 1 de febrero. Ahí sí puede haber esa forma, pues digamos, explosiva, pero la idea me parece que estuvo bien pensada y bien articulada. Si vemos, por ejemplo, un discurso que da el presidente Zedillo en agosto, en agosto de 94, es un discurso, antes de la elección, perdón, en Guadalajara lo da,
poco antes de la elección, ahí está pergeñada prácticamente toda la idea de la reforma del 94. Entonces, creo que es una reforma que se fue sedimentando en este mismo sentido. Ahora, ¿qué ha pasado con la condición académica actualmente de la Corte? Yo creo que la Corte ha vivido un cambio importantísimo y que casi nadie conoce, que es un cambio en el personal del servicio civil, vamos a decirlo así, que tenemos los ministros. Lo que tradicionalmente había en la Corte eran personas que entraban de meritorios a un juzgado, después se hacían actuarios, se hacían secretarios y seguían toda una cadena muy vertical, muy predestinada en este sentido. Y hace algunos años empezaron a entrar chicos, chicas que venían de otras procedencias. No venían de la vida judicial, venían de la universidad, muchos de ellos con posgrados, muchos de ellos con posgrados fuera del país, y eso me parece que ha renovado increíblemente el discurso en este sentido. Si tomamos sentencias y la forma en que se construían sentencias, digamos, antes de la reforma, en noviembre del 94, después tomamos sentencias de cómo se hacía esto en el, digamos, 2010, y cómo se hacen hoy ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque hay un nuevo tipo de conocimiento que se está poniendo en las sentencias. Entonces, sí ha habido una renovación por vía de los secretarios de estudio y cuenta y de los funcionarios, de los secretarios auxiliares, etcétera. Usamos una expresión también de los chiquifuncionarios, que son jóvenes que están allí un poco terminando la carrera o tienen tiempo recién egresado, donde se ha dado. Segundo, nos hemos, yo creo que, tomado en serio, y esto no es tampoco muy antiguo, el caso del derecho internacional. Anteriormente, yo trabajé hace ahí algunos años, había un asunto importante de derecho internacional, que era un caso del Exim Bank sobre poderes otorgados en el extranjero, que eso fue en el año 93, 94, no había muchos más de esos asuntos. Hoy en día, la manera en que el derecho internacional se mueve, me parece que es importante. Y un tercer factor que también creo que es central es la incorporación de información científica, en algunos casos, no en todos, tampoco en muchos, pero sí en algunos casos relevantes para ayudar a fijar el problema que tenemos que resolver. Por ejemplo, la píldora del día siguiente es o no es abortiva, pues algunos piensan que sí, porque lo que impide es la unión, la fecundación, otros piensan que no, porque lo impide, otros piensan que sí lo es, porque lo que hace es separar al óvulo fecundado del endometrio. Para quienes están en una posición, con el mayor respeto a lo que cada quien piense en esto, pues es un tema delicado. Para algunas personas, si la píldora lo que hace es desprender este óvulo fecundado del endometrio, eso sí tiene el carácter abortivo. Si es impedir que el óvulo fecundado se fije o que el óvulo no llegue a fecundarse, eso es una posición distinta. Para poder contestar y para poder encuadrar bien el fenómeno, hay que acudir a una ciencia. Yo no soy experto en esto, no tengo por qué ser un experto en esto, pero sí sé que la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Universidad Nacional, en fin, muchas escuelas muy buenas de medicina, pueden definirme esto. Entonces, eso también me parece que ha cambiado el perfil de la Corte desde mi punto de vista para bien. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer algunas cosas mejores dentro de esos carriles que tenemos enfrente. Bueno, pues ya el último par de preguntas, que las dos están relacionadas con la división de poderes. La primera es, bueno, ¿qué opinión le merece el fenómeno actual en el que pareciera que el juez constitucional está legislando a la par con el legislativo, tomando como ejemplo específico el caso de matrimonio igualitario, en donde después de múltiples asuntos resueltos por la Corte, hoy día existe jurisprudencia que considera inválida cualquier disposición que establezca que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer? Y la segunda es, considerando que la Corte no tiene los mecanismos o todos los mecanismos necesarios para resolver problemas nacionales de forma directa y global, y además que la designación de los ministros depende de los otros poderes, cosa que no funciona a la inversa, ¿se podría decir entonces que existe un desequilibrio entre los poderes de la Unión? Sí, a ver, el primer problema es muy importante. Yo creo que esta idea más antigua que tuvimos de la división de poderes hace mucho tiempo, desde mi punto de vista, que no funciona así.
Si uno recuerda lo que dice en el espíritu de las leyes, se acordarán ustedes que era una diferencia funcional que se asignaba a distintos órganos, pero adicionalmente, y esto luego pasa desapercibido, estos órganos estaban conformados por individuos de distintas clases sociales. Hay que acordarse de eso, el monarca era el ejecutivo, la aristocracia el parlamento y la burguesía incipiente entonces eran los juzgadores. Entonces, sí había una diferencia central en esto. Yo creo que ese modelo subsiste más o menos, pero esta es una discusión que muchos aquí conocen. Cuando se empieza a generar la idea del Tribunal Constitucional en 1920 en la Constitución austriaca, ¿qué es lo que sucede allí? Que se piensa en principio, y así lo pensaba Kelsen, que el Tribunal Constitucional iba a ser solo un legislador negativo, que lo que iba a hacer era anular las leyes que eran contrarias a la Constitución. Entonces, en esa posición de legislador negativo, aparentemente no había una invasión. Simplemente decir, usted, señor legislador, se pasó, dijo cosas que no estaba usted autorizado a decir o hizo cosas que no estaban dentro de sus competencias, por ende, el resultado general es que su ley va a desaparecer. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente después? Que para poder declarar esa ley inconstitucional se tienen que decir muchas cosas de la Constitución. Y al decirse muchas cosas de la Constitución, ya se sabe que el legislador que después tenga que hacer la nueva ley va a quedar vinculado por esas formas de expresión de la propia Suprema Corte. Si yo digo que el derecho A es de este tamaño y con motivo de que es de este tamaño tengo que destruir una ley que era mucho más extensa, pues ya sabe el legislador que viene detrás que el derecho A es de este tamaño, que todo lo que diga en contra de A va a ser diferente. Ahí hay un problema desde el comienzo, yo creo que él se lo vio, pero lo dejó pasar, pero se ha presentado en estos casos. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Segundo, tiene razón la persona que pregunta en cuanto a que nosotros en el caso de matrimonio igualitario hemos dicho que está permitido, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pero eso efectivamente, y lo dice bien, eso está en la jurisprudencia. La jurisprudencia existe en México desde 1800. Desde la época de Vallarta. Desde 70 probablemente. Empezamos con Vallarta desde 1870 y ahí sí hay, yo creo que la jurisprudencia, coincido con usted, sí tiene un carácter de legislación. En eso no lo desconocería. La jurisprudencia es una manera de legislar, no en la forma tradicional de Congreso, etcétera, 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 pero sí tiene el carácter de una forma de crear, si no quieren usar la expresión legislar para que no nos asustemos, de crear normas de carácter general, abstracto e impersonal. Entonces sí hay un problema, insisto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo entonces? Es un reacomodo, un ajuste del principio de división de poderes. Y es un ajuste que se ha generado por la necesidad. ¿Por qué se genera por la necesidad? Porque como modelo político jurídico está esto desde antes, al final de la Segunda Guerra Mundial. Como modelo ya de contención de la propia democracia, esto se expandió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y se expandió por buenas razones. ¿Por qué? Porque se desconfió de que los cuerpos representativos, los legisladores, pudieran tomar un conjunto de decisiones a veces increíblemente malas. ¿Cómo decir, toda vez que yo soy un legislador, toda vez que yo soy electo democráticamente, pues voy a hacer una ley donde yo termine con una comunidad o pueblo y estoy autorizado jurídicamente a armar prácticamente un genocidio desde el punto de vista legal? Entonces, ¿qué fue la reacción a ese modelo? Es decir, esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay legisladores o procesos democráticos que generan locos y locuras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que hay un órgano que administra la Constitución. Ahora, ¿hasta dónde administra la Constitución y hasta dónde está sustituyéndose? Yo creo que este es un proceso de una enorme tensión y una permanente tensión en este caso. Eso sí, el que diga que tiene la claridad, pues será, yo creo que o no alcanza a comprender la complejidad de las cosas o tiene una visión demasiado simple del asunto, pero de que hay una tensión de hasta dónde podemos decir cosas y hasta dónde nos tenemos que contener, esto me parece que es
importante. Eso lo que indica es la importancia que tiene la Suprema Corte de Justicia de aquí y prácticamente hoy en día de cualquier país del mundo, y es esas tensiones que ustedes están viendo todo el tiempo en ese caso. Y eso también puede generar en ciertos momentos históricos desequilibrios. Hay momentos históricos, el caso muy conocido en los Estados Unidos, muy criticado desde ciertas perspectivas, muy aplaudido desde otras, es la presidencia de Warren, ¿no?, como Chief Justice en los Estados Unidos, y la forma en que la Corte de Warren expandió una enorme cantidad de derechos. Los derechos de aborto, de voto, de matrimonio también entre personas de distintas razas, etcétera, etcétera. Entonces hay momentos históricos donde pareciera que las cortes se van, hay momentos históricos donde las cortes están más contenidas. Hay explicaciones por qué suelen suceder, hay cortes que están entendiendo que si no son ellas las generadoras de cambio social, la sociedad puede entrar en un proceso muy destructivo. Hay momentos en los que las cortes se restringen porque ahí hay una variedad enorme de problemas en ese mismo sentido. Pero que sí hay una tensión inherente, lo voy a decir así, a la división de poderes en este mismo sentido, desde luego que lo hay. Y me parece que eso hay que estarlo registrando con cuidado, más allá de estos actos a veces muy celebratorios, donde estamos de acuerdo con la Corte porque sostuvo la posición que a nosotros nos parece bien o desechó la que a nosotros nos parece mal, como si fuera una pelea de box y simplemente levantamos la mano al ganador y al perdedor. Creo que la cosa es mucho más complicada y hay que estar revisando periódicamente dónde se están produciendo estas tensiones entre democracia, entre derechos, entre división de poderes, entre legislación, entre jurisprudencia, etcétera. Bueno, pues muchas gracias al ministro por esta estupenda conferencia y también por compartirnos sus opiniones pues, de una institución y de un momento histórico en el que él, insisto, no solo ha sido un observador, sino también un protagonista. Y bueno, además de insistir en algo que dijo el ministro sobre la importancia de seguir lo que hace la Suprema Corte, y yo creo que de manera más amplia de seguir la vida jurídica y judicial de México, que muchas veces pasa desapercibida en los grandes debates de la opinión pública. Parece que el único tema relevante es discutir el tapado, ¿no? Me parece también correcto terminar este ciclo haciendo algo, una mención expresa de la gente que nos ha ayudado a concluirlo. Ha sido mucho más trabajo del que ustedes se pueden imaginar, y este ciclo pues no hubiera sido posible de entrada sin el patrocinio de 4 instituciones. En primerísimo lugar, el Colegio Nacional, pues que nos abrió las puertas, que nos ayudó con todo el trabajo de divulgación, organización, etcétera, y agradecemos de manera particular a su secretario general, el doctor Fausto Cerón. Muchísimas gracias por toda su ayuda a lo largo de este año. También agradezco a nombre de los 3 coordinadores, al Colegio de México, a su presidenta Silvia Gorgiuli, también a el Centro de Estudios Históricos, que también nos apoyó muchísimo. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, pues, de hecho, también celebramos algunas de las conferencias. Y por último, a la Academia Mexicana de la Historia y a su director actual, Andrés Lira. Y además de subrayar el apoyo de estas 4 instituciones, también quisiera nombrar personalmente a 5 personas pues, que nos ayudaron muchísimo a lo largo de este año. No están todas presentes aquí, pero bueno, quedará la grabación, al menos que se lo hagan llegar. Primero Julio Martínez Rivas, David Sánchez Mejía, Marco Palafox, Santiago Oñate y mi asistente Erika González, pues que nos apoyaron muchísimo con la logística, las grabaciones, las transcripciones de los textos, etcétera. Pues bueno, muchísimas gracias a todos también por acompañarnos y pronto, esperemos que no tardemos demasiado, armaremos un libro a partir de este ciclo de conferencias tan interesante. Muchas gracias.